Queridos Javerot, queridos Javerim, estamos esperando si llegan a hacer un acuerdo vía Qatar entre Hamas y Medinat Israel sobre alguna manera de liberar ciertos rehenes, alto al fuego, etc. Hoy, el lunes, todavía no hay noticias al respecto. Esperemos que cuando esto salga al aire ya haya algún tipo de respuesta a esa pregunta. Pero mientras tanto, salió una investigación muy interesante. Unos señores se les ocurrió entrevistar a hijos de los 37 firmantes de la Declaración de Independencia de Israel. Ustedes saben que la independencia se declaró el viernes 5 de Iyar en 1948. Ahora, esa declaración, ese texto, y eso fue la base de la investigación. Algunas cosas se sabían, algunas cosas los descendientes tenían más detalles. Realmente es un texto muy consensuado, porque había muchos intereses políticos, ideológicos, de lo que se esperaba de Medinat Israel. Entonces, cronológicamente, en noviembre, las Naciones Unidas aceptan el plan de partición, Estado árabe, Estado judío, pero recién se movieron para preparar el texto complicado de la Declaración de Independencia. Apenas se supo el día que se iban a ir los ingleses de Israel, el día que se iban a ir, y se iban a ir ese 5 de Iyar. En las horas de la mañana se retiraron los últimos ingleses del mandato. Entonces ahí mismo estaba la discusión, si declara independencia o no declara independencia. Los gringos presionaban que frenemos un rato para ver si podían encontrar una fórmula con los árabes, y la mayoría de la gente dijo no, y Ben Gurión fue el que más impulso le dijo no, se van los ingleses, ahí mismo declaramos, y eso era en forma secreta, dónde hacerlo, para que no los saboteen. Era viernes a la tarde, Shabbat empezaba 2 horas más tarde, realmente complicado. Bueno, pero Ben Gurión empezó 2 semanas antes a hacer un borrador. Le pidió a gente que le ayude. El primer borrador era muy copiado de la Declaración de Independencia de los americanos. Y eso no les gustó porque tenía una tónica demasiado religiosa. En la Declaración de Independencia de los americanos aparece el término Dios varias veces. Entonces, eso no gustó. Acuérdense que los primeros sionistas eran todos izquierdistas, que habían salido de hijos de los que salieron o los que salieron de Rusia, del régimen comunista. Entonces eso no calaba. Después había otros temas. Entonces los 2 temas cruciales que hubo que corregir y borrar, y nuevamente tomó la decisión final, la tomaba siempre Ben Gurión. El tema de Dios. Entonces, algunos decían, no puede haber tiene que haber separación de Estado y religión, no podemos mencionar a Dios. Encontraron la fórmula, no decir Dios, sino Tzur Israel, la roca de Israel. Y la roca de Israel puede ser interpretada, para los religiosos es Dios, pero para los que no son religiosos es la energía, el compromiso de Israel a través de la historia. Entonces esa fue la salida con respecto a la palabra Dios. Y el otro, que hubo muchas discusiones, que aparezca la palabra democracia. No aparece la palabra democracia, pero en el sentido, en lo que transmite la declaración, sí hay un sentido democrático, pero no está mencionado literalmente. Entonces, y eso estamos pagando el pato, digamos, ahora con la discusión que hubo antes de la guerra, porque no está mencionado claramente. Ahora, y las discusiones siguen siendo vigentes, pero en aquel momento, cuando se declaró la independencia, había un claro compromiso de escribir una constitución. Pero cuando empezaron a tratar de escribirla, era muy complicado ponerse de acuerdo
a los diversos grupos de interés, religiosos, no religiosos, los del Oriente, los Mizrahim, y bien difícil, y no lograron. Hasta hoy todavía no tenemos constitución en Israel, y ahora de vuelta a ser. Me imagino que apenas termine la guerra, el tema va a aflorar nuevamente. De que necesitamos una constitución y que encontrar una fórmula de la misma manera como Ben Gurión la encontró para la declaración de independencia. Pero interesante cómo estas fuerzas, ya pasaron muchos años, siguen estando vigentes. Shabbat Shalom, un Mevorach.